Hermanos, es un privilegio el poder reunirnos, el poder adorar a Dios juntos, como Dios lo manda. Cada primer día de la semana le adoremos en espíritu y en verdad. Damos gracias a nuestro Dios también por todos aquellos amigos que nos acompañan. Bienvenidos cada uno de ustedes, que no son miembros de esta iglesia, pero que están aquí entre nosotros. Dios les bendiga por apartar este tiempo para así, junto con nosotros, adorar el grandioso nombre de nuestro Dios. Le decía a nuestro hermano Fabián Luján que esta tarde vamos a predicar a la antigua, vamos a predicar sin PowerPoint, así que no van a estar viendo la pantalla, pero me van a estar siguiendo, hermanos, con sus Biblias, con la lectura, sobre todo con la atención, no a un servidor, sino a Dios, quien por medio de sus siervos habla su voluntad y transmite su voluntad a nosotros los seres humanos. Este tema lo he titulado Los desafíos para las personas jóvenes, pero es sin lugar a dudas un tema, una lección que nos ayuda a todos, ¿verdad? Nos atañe a todos y cada uno de nosotros, aquellos jóvenes y aquellos no tan jóvenes, a todos y cada uno de nosotros nos va a ayudar esta lección, así que vamos a poner toda la atención y vamos a sacar el provecho que Dios espera que siempre se extraiga de su palabra. Dice el diccionario, la palabra desafío, porque el tema es los desafíos para las personas jóvenes. La palabra desafío significa un reto. La palabra desafío puede decirse que es como una competencia. En este país, como en muchos otros, los jóvenes son muy competentes. Sobresalen en competencias, en todo evento deportivo, y cualquier evento, reto, competencia que se pongan delante de ellos puede ser la mejor motivación para moverlos a la acción. Se dice que cuando queremos que un joven haga algo, hay que retarlo. ¿Tú puedes o acaso no puedes hacer esto? Y lo hace. ¿Verdad que tú no puedes subirte a aquel árbol? Y en menos de 20 segundos ya está arriba del árbol. Cuando a un joven, cuando a una persona se le pone un reto, en muchos países, incluyendo el nuestro, lo va a hacer, se va a poner ese reto, se va a poner esa meta y la va a cumplir. Pero bueno, algunas veces estos retos son malos, son retos que sin duda alguna pues no son buenos. Dice Salomón, vamos a ver lo que dice Salomón allá en el libro de los Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, versículo 10. Dice Proverbios 1:10, Hijo mío, si los pecadores te quisieren seducir, no consientas. Si dicen, nosotros pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa, acechemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas del botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Fíjense, hermanos, cómo podemos ver aquí en este pasaje de la Escritura, en esta serie de versículos, cómo la sabiduría personificada en este primer capítulo de Proverbios dice, Hijo mío, ¿verdad? Si los pecadores te quisieren seducir, te quisieren convencer o engañar, no consientas, dice el sabio Salomón. Pongámonos al acecho para derramar sangre sin causa, sangre inocente.
no consientas, no vayas con ellos, ¿verdad? No sigas, en otras palabras, no sigas estos retos, estos desafíos. Y voy a hacer un paréntesis, hermanos, para hablar de retos virales. Retos que han surgido en el Internet, que han surgido en las redes para adolescentes y pueden ser extremadamente peligrosos. Muy, muy peligrosos. No existe en el Internet un riesgo con más impacto negativo que los retos virales. Algunos de los que estamos aquí presentes sabrán de qué estoy hablando. Para algunos otros será algo nuevo. El impacto social que están causando estos retos en las redes sociales por sí solo ya justifica la necesidad de que nosotros como padres acompañemos a los hijos, sobre todo en el ámbito digital, en el ámbito de la computadora, en el ámbito del Internet. Los retos online para adolescentes, para jóvenes y aún para niños, bajo la apariencia de simples juegos entre amigos, se convierte en ocasiones en situaciones de enorme riesgo que producen lesiones graves e incluso la muerte. Uno de los más famosos y temidos es sin duda Momo. El reto de Momo, que creo es uno de los más peligrosos y se salió recientemente una gran alarma social y provocó que los medios de comunicación, aún los medios de comunicación, pusieran atención por fin en el peligro que suponen estos retos en la red. Este reto, Momo, hace referencia a una imagen de una mujer de una apariencia aterradora, una apariencia horrible, y invita a los menores a escribirle por WhatsApp a un número desconocido. Los reta y les dice: escríbeme por WhatsApp, mándame un WhatsApp para ponerme en contacto contigo. Tiene una cara de espectro, una cara de un monstruo horrible, y en teoría Momo enviaba a quienes le escribían imágenes violentas y agresivas, así como amenazas, utilizando información personal del usuario y terribles maldiciones. ¿Cuál es el riesgo de este reto viral? Bueno, además de atemorizar al receptor del mensaje, los delincuentes pueden utilizar este juego para robar información privada, incitar al suicidio o violencia, acosar, extorsionar, generando trastornos físicos y psicológicos como ansiedad, depresión e insomnio. Siguiendo esta misma línea, otros de los más populares, aparte de Momo, es la ballena azul. ¿Alguien ha escuchado de la ballena azul? Bueno, es un reto que consistía en ir superando pruebas cada vez más peligrosas y más difíciles hasta llegar a la prueba final, que venía siendo el suicidio del joven participante. Lo retaba a suicidarse, si tenía el valor para suicidarse. Este tipo de cosas, hermanos, están corriendo en las redes, y por eso decía, tenemos que poner mucha atención en qué es lo que nuestros hijos están viendo, a qué están nuestros hijos o nuestros nietos expuestos en las redes sociales y en el Internet. El Benadryl Challenger, no sé si se pronuncia así, pero es el reto del Benadryl. El Benadryl, bueno, este reto nació en la red social TikTok y consiste en tomar la mayor cantidad posible de pastillas de Benadryl, un antihistamínico que se usa para tratar alergias, insomnio, síntomas de resfriado, disminuir el temblor producido por el Parkinson y náuseas. Y el reto consiste en que deben de grabarse tomando la mayor cantidad de pastillas de Benadryl y esperar a que hagan efecto para comentar enfrente de la cámara qué alucinaciones están teniendo, están experimentando. Empiezan a alucinar y, bueno, tienen que comentarlo y tienen que grabarse.
Uno más, el rompebocas. Una persona se acerca a la víctima por detrás, le envuelve por los tobillos de los pies con una bufanda o otra prenda de ropa y tira de esa prenda. Aquella persona cae hacia enfrente, golpeándose obviamente su rostro, mientras un tercero le graba con un teléfono móvil para subirlo después a las redes sociales. Y ahí está el reto. Y ahí están los jóvenes insensatos siguiendo este tipo de actos, podríamos llegar a decir, delictivos, de abuso hacia los demás. Y por eso estamos diciendo, hay retos que los jóvenes pueden llegar a tener y son retos malos. Son retos que les provocan lesiones y aún pueden llegar a quitarles la vida. Entonces, en esta lección hablaremos de los desafíos para nuestros jóvenes, retos que sí valen la pena, retos que sí son importantes, que pongan ellos en práctica en su vida cotidiana como una meta, como un compromiso. Dice Salomón allá en el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Dice el verso 21, a los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien. El que anda con sabios, sabio será. Por eso la importancia de buscar buenas compañías, de que los jóvenes, nuestros hijos, se busquen compañías que les van a ayudar a crecer y a sobresalir en su vida espiritual, en su camino a la salvación. Dice Proverbios 20, versículo 11, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Aún el muchacho, aún el joven es conocido por sus hechos. Así que, terminando, hermanos, esta introducción, vamos a ver cuál es el primer reto. ¿Cuáles son estos retos o desafíos? Y vamos a considerar 3 en esta tarde. El primero de ellos es el reto o desafío a respetar la autoridad. Existe la tendencia entre muchos jóvenes de ignorar y de no respetar la autoridad, sea de cualquier tipo, de cualquier índole. Ellos quieren ser libres, los jóvenes quieren vivir su vida. Muchos jóvenes quieren ignorar la autoridad, no respetarla. Quieren vivir sin limitaciones, sin restricciones, sin que nadie les diga absolutamente nada, porque muchos de los jóvenes dicen, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya sé cómo debo de actuar, yo sé cómo debo responder, y creen que ya lo saben todo, y no aceptan opiniones, no aceptan consejos, no aceptan muchas veces la autoridad. Hay una etapa que los padres le tienen miedo y dicen cuando los hijos entran a la adolescencia, es difícil, es muy difícil. ¿Es por qué? Porque es una etapa en la cual ya no son niños, pero no son adultos. La adolescencia, adolecen. Todavía no tienen la experiencia, pero creen que ya la tienen. Todavía no saben, pero creen que ya lo saben. Están en esa etapa. No están aquí, no están acá, están a la mitad. Y esa etapa es cuando más se dice, se rebelan contra la autoridad. Dice el libro de Génesis, allá en el capítulo 8, una vez que Noé sale del arca, y dice la escritura que edifica un altar al Señor. Y el Señor percibe un olor grato y dice Jehová, he aquí que no volveré a maldecir la tierra. Ya no volveré a maldecir la tierra, porque el corazón, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es lo que dice Génesis 8, versículo 21.
Proverbios 22:15, un pasaje muy conocido en cuanto a este tema. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Va a alejar esa necedad de su corazón. El Salmo 25, versículo 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, dice el salmista al Señor, a nuestro Dios. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Los jóvenes necesitan aprender que en su vida va a ser necesario dar cuentas de sus actos a sus padres. Tienen que dar cuenta a los directivos de la escuela, más adelante a los directivos del trabajo, a los supervisores. Tienen que dar cuenta en ocasiones al policía, al juez, pero sobre todo tienen que dar cuenta a Dios, al Dios Todopoderoso. Los jóvenes en primer lugar deben obedecer a Dios. Por eso dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador. Y cuando dice acuérdate es respétale, obedécele. Obedece a tu Creador desde los días de tu juventud. Antes de que vengan esos días cuando empiezan a venir los problemas, las enfermedades, las dificultades. Ofrécele a Dios lo mejor. Ofrécele tu vigor, como dice el himno, tu vigor, tu salud. Porque vienen los días cuando las enfermedades empiezan a combatir el cuerpo. Obedecer a Dios, jóvenes, y no solamente me refiero a jóvenes como Alexander, como Obed, como Dustin. Estoy hablando de jóvenes aún más chicos como Saulo, como Ilse, aún jovencitos, niños como este pequeñito que está aquí enfrente de nuestros hermanos Luján, como Sebastián. Todos los niños, ellos no son jóvenes, ellos son niños, pero todos deben de obedecerle porque, hermanos, las redes sociales es un monstruo que ha crecido. El internet, el TikTok, el famoso TikTok, que está promoviendo que aún nuestros jovencitos y nuestros niños estén viendo cada vez más relajadamente un cierto lenguaje grosero, inmoral, y no solamente allá en el mundo de tinieblas en el cual tiene su poder y su dominio el diablo, sino aún ha ido poco a poco acercándose ese tipo de comportamientos, ese tipo de lenguaje que ya ha tocado la puerta de los hijos, de hermanos, y que aún se está metiendo a la iglesia, se está metiendo a hacer un cáncer y un problema grave. Pongamos atención, hermanos, ¿qué ven nuestros hijos? ¿Cuáles son los influencers? ¿Cuáles son los youtubers? Los famosos youtubers, esos que hablan, esos que nuestros hijos miran como líderes, porque saben de cierto juego, saben jugar muy bien a cierto juego. Pero ¿qué lenguaje usan dentro de su cátedra que están dando de enseñanza de un juego? Dicen palabras, y dicen palabras en ocasiones groseras, haciendo alusión a partes del cuerpo. Y sale ahí la palabra, y sale en inglés. Y a veces el padre no la entiende muy bien, pero el hijo la sabe perfectamente. Y la mente se va relajando, poco a poquito. La mente del niño, la mente del joven, hasta que ya de repente vemos al niño, vemos al joven pronunciando o queriendo pronunciar esas palabras. Por eso dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador. Antes, jovencito, niño que está aquí poniendo atención a este mensaje, antes de que una palabra de esa salga de su boca, acuérdate de tu Creador. Su conciencia está perfecta. Su conciencia le redarguye al niño, a la niña, al jovencito. Hágale caso a su conciencia. No pase por encima de ellas, porque la conciencia se puede enfermar.
y la conciencia se puede aún a morir. Cuando ya no le hace caso uno a la conciencia, esa conciencia empieza a atrofiarse, a desbaratarse y a morir. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y nosotros como padres ayudemos a nuestros hijos y pongamos atención en ellos para ayudarles a que ellos se acuerden de Dios en los días de su juventud. Porque ahí, en esa época temprana, se va a formar su personalidad, se va a formar su carácter, a cómo será el resto de su vida. Si en esa época temprana teme a Dios, teme respetar sus mandamientos, sin lugar a dudas, y con mucha probabilidad, cuando sea mayor, cuando sea adulto, va a seguir respetando a Dios. Necesita aprender también el jovencito a respetar la autoridad de sus padres en el Señor, porque dice la Escritura, porque esto es bueno. Esto es bueno. Obedeced, hijos, a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, porque esto es bueno, sin lugar a dudas. Dice Colosenses 3:20, porque esto, es decir, obedecer a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Cuando un hijo obedece a su padre, dice la Escritura, agrada al Señor. Tiene el favor de Dios, del Todopoderoso. Por eso es importante obedecer a sus padres, porque sus padres quieren lo mejor para sus hijos. Un consejo de un padre siempre es para su bien. Jovencito, jovencito, niño, niña. Pero ¿qué dicen muchos jóvenes a veces? No, papá, tú ya estás anticuado. No, papá, tú viviste en la época de los cavernícolas. Ya estás muy, muy atrás. Ahora ya están cosas nuevas, cosas que tú no sabes, cosas que han surgido. Pero sin lugar a dudas, que ese sol que sale cuando nuestros bisabuelos vivían, es el mismo sol que sale ahora, hoy en día, y es el mismo sol que saldrá cuando nazca el último de nuestros nietos. Las cosas que fueron antes son las que suceden ahora y son las que seguirán sucediendo. El pecado ahí está en diferentes formas, en diferentes presentaciones, pero ahí está el diablo y sus acechanzas. Por eso, jóvenes, dice la Escritura, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el Señor, en aquello que va de acuerdo a Dios y a su voluntad. Pero también dice la Escritura que necesitamos obedecer a las leyes de la tierra. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Por ejemplo, hay muchas restricciones para los jóvenes que quieren manejar un automóvil, y esas leyes fueron puestas para el bien de ellos. Amarrar a los hijos cuando ya tengan hijos, ¿verdad? Y abrocharlos en su sillita para niños, respetar los límites de velocidad, los señalamientos de tránsito. Son leyes de la tierra que son puestas para nuestro bien, para el bien de nuestros hijos, para el bien de toda la sociedad. ¿Cuántos jóvenes hay que ignoran, que aún quieren manejar vehículos sin tener la edad permitida por las leyes? Y como resultado van a poder ser acreedores a multas, y un día pueden llegar hasta un castigo en la cárcel porque se rebelan y porque resisten a la autoridad puesta por Dios por medio de las autoridades. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, por lo anterior dicho, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente, jóvenes, estarles sujetos a la autoridad, no porque nos pueden castigar, sino por causa de la conciencia, porque si les desobedecemos, estamos desobedeciendo a Dios, quien puso la autoridad para nuestro bien. Dice la Escritura, no seguirás a la multitud, allá en Éxodo capítulo 23, versículo 2. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. De ninguna manera. Los cristianos no deben de hacer esto ni tener parte con los que lo hacen, ¿verdad? A veces dice el joven, no papá, pero es que yo no lo hago. Es que yo no lo hice, pero sí iba con él, sí estaba con ellos, sí, pues íbamos todos ahí en el carro, ¿verdad? Pero pues yo no era el que estaba haciendo eso, era fulanito, él lo estaba haciendo. Y la pregunta es, ¿qué andabas haciendo con ese joven ahí en el carro, ahí en ese lugar, ahí en esa fiesta? Si ya sabes que es así, ¿qué andabas haciendo? Juntándote, asociándote con esos jóvenes. Muy importante, respetar la autoridad. Es un reto, es un desafío, pero es para su bien, es para nuestro bien. Ya estamos hablando, hay textos que dicen los jóvenes, los hijos, pero sin lugar a dudas, para todos es provechoso, aún para nosotros. Respetar la autoridad para obedecer así la ley de Dios. Pero sobre todo, y quiero recalcar, en el Señor. A veces la autoridad se empieza a alejar, las leyes se empiezan a alejar de la voluntad de Dios. Bueno, esas leyes no se deben de respetar, no se deben de seguir, simplemente aquellas que van y no contradicen la voluntad de Dios. El reto también o desafío de ser responsables. Es bien importante enseñarles a nuestros hijos a que deben de aprender a trabajar duro. Eso es bueno para ellos. Dice Jeremías, allá en el libro de Lamentaciones, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, ¿verdad? Y cuando habla de llevar el yugo, está hablando acerca de esto precisamente, de ser trabajadores, de ser aplicados en su trabajo. A las jóvenes, por ejemplo, a las jovencitas, dice Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿verdad? Dice la Biblia de las Américas, prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Hacendosas en el hogar, ¿verdad? Es algo que se debe de enseñar a las jovencitas, porque ellas se van a enfrentar a una vida real. Ya no será una vida de fantasía, una vida de muñecas, una vida de LOLs, de juegos. Va a ser una vida real cuando crezcan y desde niñas se les debe de ir enseñando los quehaceres, las tareas, el trabajo, porque ella en un futuro, cuando crezca y sea mayor y sea una mujer, va a ser la ayuda idónea de un hombre. Así que tenemos que enseñarles esa responsabilidad y ese reto de ser responsables en la vida, de que ellas van a tener su rol dentro de una nueva familia que van a formar. Los jóvenes deben de aprender a trabajar. Hay tiempo para la diversión, hay tiempo para el entretenimiento, pero ellos deben de aprender a trabajar con sus manos. Deben de ser trabajadores. Les ayudará para ser capaces de conservar un buen trabajo,
les ayudará para ser buenos trabajadores en la vida a la cual se van a enfrentar y de esa manera proveer el sustento para sus familias. Y desde niños se miran los jovencitos, los niños trabajadores. El reto de ser responsables. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, ahí en la primera epístola, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquellos que trabajan duro verán el fruto de su trabajo en la vida. La mano del diligente, dice el proverbio, será prosperada. Será prosperada las manos diligentes. Aquellos que trabajan duro verán el fruto de su trabajo. Pero hermanos y amigos, el flojo no lo verá de ninguna manera. El trabajo duro es una manera eficaz, es una manera eficiente de llevar el sustento a nuestros hogares y sobrevivir en este mundo competitivo, en este mundo que tiene sus desafíos y sus retos. Proverbios 6, versículo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. Como el Señor nos está diciendo, ve a donde la hormiga, párate ahí, observa sus caminos y sé sabio. ¿Cuál es la sabiduría de la hormiga? La sabiduría de la hormiga. Ella trabaja en el verano pensando en el invierno. Esa es una gran sabiduría y una gran enseñanza para nosotros. Trabaja en el verano, pero ella está pensando en el invierno. Ella está llevando cargas de comida allá, abajo de la tierra, y ahí va una tras otra, y una tras otra, y ahí va, y ahí viene, y ahí va, y ahí viene, y ahí va, y ahí viene. Porque en invierno esa hormiga sabe que no va a poder salir a buscar comida, pero ella va a estar preparada. Y así nosotros debemos de prepararnos. Cuando hay prosperidad, cuando hay fuerza, cuando hay capacidad, para cuando venga ese tiempo en el cual ya no podamos trabajar, cuando el invierno llegue a nuestra vida, estar preparados, aprendiendo de la sabiduría de la hormiga. Y hay muchas cosas más, hermanos, que podemos aprender de este animalito, de esta hormiga. Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Verdad? ¿Cuántas veces deseamos, yo quisiera tener un trabajo, yo quisiera hacer un negocio, yo quisiera, y a veces no alcanzamos nada? Pero cuando ponemos manos a la obra, cuando decimos, bueno, este es mi deseo, bueno, vamos a organizar un plan y vamos a llevarlo a cabo, y con el favor de Dios vamos a luchar entonces se consiguen las cosas y Dios prospera la mano diligente. Es lo que dice el versículo. El alma del perezoso desea, anhela, pero no alcanza nada. Pero los diligentes, dice, serán prosperados. En el Nuevo Testamento, los cristianos son exhortados a trabajar una y otra vez. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Si alguno no quiere trabajar, dice Pablo a los tesalonicenses, pues que tampoco coma. Primera Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquel cristiano que es un trabajador diligente en las cosas materiales entenderá lo importante y lo fundamental que es ser un trabajador diligente en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Dice el apóstol Pablo en la primera a los Corintios capítulo 15, Primera a los Corintios capítulo 15, versículo
58. Vamos a leer desde el 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Verdad? Si es importante, y la Biblia lo dice y lo enfatiza, que seamos trabajadores, que observemos a la hormiga, que seamos diligentes en las cosas materiales, ¿cuánto más en las cosas espirituales? Como dice el versículo, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es de ninguna manera en vano. Cuando un cristiano o una cristiana fallece, ¿cuántas veces no se dice ahí en el funeral? Nuestro hermano, nuestra hermana ha fallecido, pero sus obras, como dice Apocalipsis 11:14, sus obras con ellos siguen. Su trabajo no fue en vano. Su esfuerzo va a ser recompensado, porque a Dios no se le olvida. No se le olvida. Dice la Escritura, Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y la obra de amor que habéis mostrado hacia el Señor y hacia su nombre, sirviendo a los santos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar. El ser humano muchas veces sí. Muchas veces olvidamos. Muchas veces somos malagradecidos. Pero Dios dice, Dios no es injusto. Dios no se le olvida. Cuando hacemos algo para Dios, hermano, hermana, amigo, jóvenes, cuando hacemos algo para Dios, a Dios no se le olvida. Por último, el reto o desafío a obtener sabiduría. La meta principal de muchos jóvenes en su juventud es la educación secular. Los jóvenes ven la educación secular como un reto, como un desafío, y aprovechan esta oportunidad para hacer su mejor esfuerzo, lo mejor que está de su parte. Otros jóvenes miran la educación, por el lado contrario, como algo inútil y desaprovechan sus oportunidades. ¿Cuántos jovencitos hay que dicen, yo ya no quiero estudiar, yo ya no quiero ir a la escuela, me aburre, me duermo, tiempo perdido, ¿verdad? Lo malo es que esos jovencitos que piensan así se van a enfrentar a una sociedad en la cual la educación y una profesión son de mucha ayuda para ellos, son de mucha importancia. Porque por medio de ella muchas veces Dios les va a dar el proveer para sus familias, el conseguir un empleo, un remunerado que puedan llevar el sustento a sus hogares. Aunque la educación es muy importante, esa no debe ser la más alta prioridad. Estamos diciendo que es importante, que es recomendable, que debemos enseñarle a nuestros hijos a que en la medida de lo posible sigan adelante con su preparación académica, pero también tienen que saber nuestros hijos que esa educación no es la más importante en su vida, de ninguna manera. Hay una que tiene más prioridad. Muchos buscan la educación secular, pero sacrifican su fe, sacrifican su crecimiento espiritual, sacrifican su servicio a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿no vino su hijo a la reunión? No, hermano, se quedó haciendo la tarea. Se quedó estudiando en casa, sabe que no puede asistir este domingo porque la próxima semana tendrá exámenes muy importantes, exámenes finales en la escuela. Así que, bueno, lo dejamos en casa. Él se lo buscó, no hizo la tarea a tiempo, no estudió a tiempo, así que se quedó en casa. Y ponen más prioridad a su crecimiento secular que a su servicio a Dios. Y le estamos dando un mensaje a nuestros hijos y una enseñanza y le estamos diciendo, hijo, lo más importante es tu tarea, es que saques 10 en la escuela. No importa la calificación que saques con Dios, no importa si pudiéramos llamarle de alguna manera, no importa cómo te vea Dios, cómo se sienta Dios al no acudir al servicio, a que le adores, a que le sirvas, pero tú saca tu tarea, saca tu carrera. Y ese es el mensaje que tiene nuestro hijo, nuestra hija.
nuestra vida será desperdiciada si al final nosotros fuimos unos sabios o unos genios, pero una persona que va a pasar la eternidad en el tormento eterno, con Dios, no, fuera de Dios, fuera de la presencia, excluidos de la presencia de nuestro Dios, como dice la primera a los tesalonicenses. Vamos mejor a obtener la sabiduría o el conocimiento espiritual. Proverbios 4, versículo 7. Proverbios 4, versículo 7. ¿Qué es lo que nos dice el consejo divino? Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Verdad? Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta en cuanto a este punto? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es sabiduría. Hay tres cosas que se mencionan en Esdras, y hoy por la mañana se hablaba de este pasaje de la Escritura ahí en Esdras capítulo 7, versículo 10. Hay tres cosas que este hombre determinó hacer en su vida. ¿Cuáles son? Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cuáles son estas tres cosas? ¿Cuáles son? Preparó su corazón para inquirir la ley de Dios. Todos tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón moldeado para inquirir la ley de Dios, de nuestro Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, allá en su primera carta, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, la leche pura de la palabra no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero la deben de desear, y desear como desea un niño recién nacido la leche de su madre. Pero dice la Escritura, desea la leche espiritual de la palabra de Dios. Por tanto, dice el libro de los Efesios capítulo 5, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Verdad? Cuando uno ignora la voluntad del Señor, entonces es uno insensato, dice el pasaje. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En la universidad nuestros jóvenes van a estudiar muchos libros, muchísimos libros, y nada o casi nada del libro más importante de todos los libros, la Biblia. Los libros de la universidad van a dar la preparación para los trabajos, para los negocios del mundo, pero la Biblia nos prepara para las moradas celestiales, para la vida eterna, para que nos vaya bien en esta vida y después la vida eterna. ¿Quién no quiere, hermanos, amigos, lo mejor para sus hijos? ¿Quién de nosotros no desea que a nuestros hijos les vaya bien? Que nuestros hijos sean sabios, que tomen buenas decisiones. ¿Quién no desea que Dios les prospere en todo aquello que ponga en su mano? Entonces vamos a ser consecuentes con lo que Dios aconseja para que a ellos les vaya bien. Esdras preparó su corazón no solamente para inquirir la ley de Dios, dice el versículo 10, para cumplirla. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en ellos para que te salves a ti mismo, Timoteo, y para que se salven aquellos que te escuchan.
Esdras preparó también su corazón para enseñar la ley de Dios, para enseñarla a los demás. ¿Verdad? Le dice Pablo nuevamente a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, le dice a Timoteo nuevamente, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Muy importante, inquirir la ley de Dios para cumplirla y para enseñarla. Se hablaba de ese orden en la mañana. Inquirir la ley de Dios, cumplirla y enseñarla. Esa es la secuencia correcta. No podemos enseñar la ley de Dios, cumplirla y luego inquirirla. No conozco la ley de Dios, pero la voy a enseñar. ¿Cómo la voy a cumplir? Es una secuencia y es importante y es necesaria esa secuencia. Como conclusión, ha sido mi propósito poner delante de todos ustedes y delante de nuestros jóvenes en esta tarde algunos retos o algunos desafíos concernientes a respetar la autoridad, a ser responsables en la vida y también a obtener sabiduría. Especialmente estamos hablando de la sabiduría espiritual, de la sabiduría en las cosas de Dios. Es mi deseo que los jóvenes tengan el valor, que tengan el deseo, que tengan la determinación, el coraje para enfrentarse a estos desafíos. Y no solamente enfrentarse, sino dominarlos, hacerlos suyos. El resultado de alcanzar cada uno de ellos será una vida tranquila, una vida feliz en este mundo y después la vida eterna. Todos aquellos jóvenes que aún no son cristianos, que están entre nosotros, tienen delante de ustedes también un reto de entregarse al Señor, de venir a la obediencia de Dios, de venir a ser parte del pueblo de Dios para trabajar en su viña, para trabajar en su obra. Es un reto, es un desafío. Algunos ya lo han tomado, algunos jóvenes. Nosotros, los adultos, muchos ya lo hemos tomado. Venir a la obediencia de Dios es un compromiso, es una responsabilidad, pero vale la pena, vale la pena. Para eso vino Cristo, para eso vino a morir a este mundo, para poder hacer un acceso a la vida eterna y darnos esperanza de salvación cuando nos entregamos y obedecemos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo el Señor allá en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y si alguien cree en el Señor en esta tarde, ¿por qué no pasar al frente? ¿Por qué no levantar su mano y decir, yo creo en el Señor? Yo ya he escuchado lo suficiente y quiero entregar mi vida al Señor. Y quiero ser parte del pueblo de Dios. Si hay alguna persona, puede hacerlo. Debo arrepentirme de mis pecados. Como dice Hechos 17:30, ahora pues manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Confesar su fe en Cristo, Romanos 10:9, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ser bautizado, como dijo el Señor en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es la lección. Gracias por su fina atención a la palabra. Dios les bendiga y si hay alguna persona que quiere entregar su vida al Señor, pase al frente. Le invitamos mientras entonamos el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado. Puestos de pie, todo el que guste y quiera.